Listo, Carlitos. Bienvenido. Son todos tuyos. Gracias. Aquí estoy esperando que pueda compartir pantalla. Vale. Bueno, un poco, primero que nada, dar las gracias a la Universidad Tecnológico Teima por la oportunidad. Pues, permitir que podamos compartir estos conocimientos, que despertemos la curiosidad de las personas que están presentes y, por supuesto, que esto se convierta en motor para investigación, usos y, por supuesto, la mejora de la comunidad, ¿no? Primero que todo, también bienvenidos a todas las personas que están conectadas en este momento, agradecido por su asistencia. Es muy importante para nosotros poder compartir este mensaje con ustedes, sobre todo que vemos que es muy pertinente a efectos de generar conciencia sobre la tecnología que tenemos en las manos y probablemente no tengamos oportunidad de tener contacto con ella porque la vemos quizás un poco lejana de nuestro quehacer corriente. En ese sentido, entrando ya en materia, siempre nos preguntamos qué es inteligencia artificial, porque digamos, hemos visto películas, hemos visto artículos, hay quizás hasta un prejuicio sobre qué es lo que es la inteligencia artificial y podemos tal vez definirla de manera que para nosotros sea un poco más fácil de conocerla, porque como vamos a ver, no es algo nuevo. La inteligencia artificial tiene cosas que se han investigado desde los años 50 e incluso antes. Y la verdad es que Hollywood nos presenta una imagen de inteligencia artificial muy parecido a esto que tenemos, ¿no? Algo que nos amenaza, que va a romper con nuestra forma de hacer las cosas, que es un riesgo. Y nos venden también la idea de que la inteligencia artificial se parece al ser humano en forma y complexión. La realidad es que la inteligencia artificial, hay una rama que es robótica, pero en general luce mucho menos amenazante. Es algo más parecido a las estadísticas, más parecido a algoritmos, más parecido a la toma de decisiones. Entonces, nosotros, la verdad es que ejemplos de inteligencia artificial podemos conseguir, por ejemplo, cuando hacemos uso de mecanismos de selecciones de playlist en nuestros reproductores de música. Es decir, de nuestro comportamiento, de nuestras preferencias, de las preferencias de nuestros conocidos, el sistema es capaz de, usando tecnología de inteligencia artificial, hacernos la mejor sugerencia de la próxima canción que nos va a gustar o de la canción que hemos olvidado y de repente esa es la que va a conectar con nosotros en un momento determinado. Entonces, esto es un ejemplo de inteligencia artificial que pues también se ve en el momento de recibir sugerencias también en nuestras compras en línea, donde pues nuestros hábitos de consumo son registrados y son ponderados por diferentes variables, fecha del año, variables que tienen que ver con nuestro grupo etario al que pertenecemos, nuestros gustos cómo han ido evolucionando en el tiempo, porque pues nosotros no somos entes estáticos y por ende los elementos de inteligencia artificial deben aprender también de cómo nosotros cambiamos para adaptarse a nosotros. Entonces, este es otro ejemplo clásico. Es muy probable que a veces uno esto lo tiene mucho más presente cuando interactuamos con nuestro smartphone y tenemos la sugerencia de los productos que nosotros quizás hemos buscado por una razón o por otra entre nuestra publicidad, porque al final del día estas sugerencias se convierten en la posibilidad de hacer mercadeo y publicidad direccionada. Otro ejemplo que está muy en boga es el uso de vehículos autónomos. Los vehículos autónomos tienen además el reto
de convertirse en en un mecanismo seguro de transporte. Ese mecanismo seguro de transporte, entonces, es lo que nosotros queremos convertir, evitar, digamos, la inmensa cantidad de accidentes de tráfico mediante la automatización de ese proceso. Y estos autos no están haciendo como en otras partes donde crean espacios especiales para estos autos. Estos autos están interactuando con nosotros, tienen que aprender cómo nosotros manejamos, si somos defensivos, si somos respetuosos de las reglas para que él pueda salvaguardar la vida de la persona que tiene dentro del vehículo. Esto es un caso bien complejo, es una toma de decisiones en vivo. Normalmente vemos que estos vehículos tienen una serie de sensores arriba. Vamos a hablar un poquito más de sensores más adelante, pero en este caso nos introduce el tema de la sensorización necesaria para que estos sistemas autómatas de inteligencia artificial conozcan su entorno y puedan tomar decisiones al respecto y hacerlo de la mejor manera. En ese sentido, también tenemos inteligencia artificial utilizada, por ejemplo, para hacer inversiones. Las bolsas de valores actualmente cada vez tienen menos personas que interactúan y son más algoritmos los que están participando en las transacciones, porque es mucho más eficiente, es mucho más rápido un sistema automatizado a la hora de hacer decisiones de compra o venta de acciones. En este punto, uno de los consumidores de IA en estos momentos más fuerte son los sistemas precisamente de algoritmos para la compra y venta de valores. Esto tal vez no se parece tanto al robot que vimos al inicio, porque es algo que está en medio de un espacio virtual y toma decisiones de la manera más efectiva. Otros casos que sí tenemos tal vez mucho más presentes en la tecnología. Hoy en día cada uno de nosotros tiene un supercomputador dentro de a su mano con el uso de los smartphones. Es los asistentes activados por voz. Aquellos que nosotros le decimos, queremos esto, queremos lo otro, fija un temporizador, búscanos en Google qué hace falta, busca la canción favorita que quiero volver a escuchar. Y ese asistente es capaz de entender medianamente lo que nosotros le estamos diciendo en un momento determinado. Estos asistentes activados por voz tienen una particularidad de que usan el lenguaje natural. Nosotros no tenemos que aprender a decirle las cosas a ellos. Ellos aprenden de cómo nosotros le pedimos las cosas. ¿Okay? Es decir, le decimos Siri, Alexa, Google, por favor, yo tengo la costumbre de decirle por favor, es la cosa de educación. Siri, Alexa, busca la canción al. Siri, Alexa, dame la información de las noticias, y así. Y ellos, usando todos esos simples comandos, van a la internet y buscan todo lo que nosotros necesitamos. Incluso en el caso de aquellos que están conectados con motores de compras, entonces podemos incluso hacer una compra en línea solamente activado por voz. Otra fuente de inteligencia artificial que nosotros hemos tenido mucho contacto, y hay ejemplos aquí en el país bien puntuales, son el uso de los chatbots. Para aquellos que no conocen los chatbots son mecanismos autómatas que permiten establecer una conversación con una persona en una conversación por chat, bien sea por WhatsApp, por Telegram o por alguno similar. Incluso hay sistemas que son de soporte técnico donde la interacción con un ser humano es realmente mucho más adelante. Es mucho más cuando es muy específica la información, porque el chatbot es capaz de entender las variables del lenguaje escrito y poder reaccionar a ellos para dar una sugerencia para asistir a la persona. Por ejemplo, decirle que visite una página, que abra un caso de soporte, que seguir una serie de recetas para solventar su caso. Y en el caso, en el país, pues tenemos un chatbot conocido que se usa para el prediagnóstico del COVID-19. Es interesante este caso
lo estamos viviendo como un recurso que tenemos a la mano y no es algo extraño. En ambientes de chats, donde quizás sea un poco más usado también esto es en las compras en línea, y pues hay otros chats que son un poco más simpáticos en el sentido que son sugerencias de películas, hacer encuestas, incluso hay unos que sirven hasta hacer bingos en línea. ¿Okay? Entonces, estos chatbots son bien interesantes, aplican inteligencia artificial para entender lo que las personas dicen y colocarla de una manera de que sea interesante para el usuario interactuar con él. Por supuesto, uno de los temas que para nosotros como ESRI es muy relevante es el uso de la tecnología de inteligencia artificial en percepción remota. Bien sea porque mucho de lo que hay una cifra que comentan mucho, que es que alrededor del 85% de la información que nosotros manejamos tiene algún tipo de relevancia geográfica. E incluso cosas como transferencias entre cuentas bancarias tienen el componente geográfico como de dónde se envió, de dónde vive la persona, dónde está la persona que hace la transferencia, dónde está la persona que lo recibe, dónde está la cuenta de la persona que lo recibe. Y esos movimientos de capital, por ejemplo, son interesantes para analizar. Sin embargo, pues también tenemos el caso del uso de drones, imágenes satelitales y todo este tipo de tecnologías de percepción remota que nos permiten entonces estudiar desde lejos el comportamiento del espacio y en particular con el uso de la tecnología de inteligencia artificial sacar mejor provecho de esa fuente de información. Es impresionante la cantidad de cosas que podemos hacer con esta tecnología. En un pequeño resumen, la inteligencia artificial no se parece tanto a los robots, aunque sí los hay. Tenemos unos cuantos ejemplos de robots de guerra para ser asistentes de campo, pero también tenemos cosas como reconocimiento facial, predicciones de crimen, predicciones de mercado, detección de cáncer, mantenimiento preventivo de maquinaria industrial, estudios de mercadeo, y pare de contar. Si lo vemos de esta manera, nos damos cuenta que la inteligencia artificial ha estado con nosotros antes de que nosotros nos diéramos cuenta que eso se llama inteligencia artificial en muchos casos. A veces decimos, oye, mi teléfono se desbloquea usando reconocimiento facial. Ah, oye, eso es una característica que trae la actualización de mi dispositivo. Y realmente detrás de eso hay elementos de inteligencia artificial. Ahora, si nosotros vemos que estos casos de inteligencia artificial están como un poco dispersos, como que no se parecen mucho entre ellos, es porque efectivamente hay familias de inteligencias artificiales, de usos de inteligencia artificial. En ese sentido, pues, dentro de la familia de herramientas de inteligencia artificial, podemos conseguir, por ejemplo, herramientas que son orientadas al razonamiento. La inteligencia artificial, como concepto, es que mecanismos autómatas hechos en computadora tengan el comportamiento similar, emulen el comportamiento de un ser humano. En este caso de razonamiento, es un motor de inferencia que permite entonces tomar decisiones, pensar como el ser humano en un momento determinado en un área. La representación del conocimiento es otra área importante. Cómo nosotros representamos el conocimiento es toda una gama de formas, de semántica, de sintaxis que hay que aplicar. Es muy interesante. El campo de la robótica es espectacular porque ahí vemos incluso que nuestras creaciones de inteligencia artificial incluso cobran vida. Ahí quizás culturalmente Japón tiene un componente mucho más fuerte de lo que conocemos en otros sitios, pero no deja de estar presente, por ejemplo, en los rovers espaciales que creo que fue a Marte y pues muchos casos en tierra donde se usan, por ejemplo, para entrar en edificios que estén en llamas o cosas por el estilo. Tenemos un campo en particular que es el procesamiento natural del lenguaje que nos permite entonces entender de lo que nosotros las personas hablamos, convertirlo en algo que pueda un computador entender y procesar y tomar acción sobre eso. Bien,
Estos son quizás los que están en el aro externo de esta clasificación. El siguiente término que nosotros escuchamos mucho, porque es quizás el que está en boga, es donde mucha gente ha hecho un empeño a través de la ciencia de datos, como se conoce ahora, es el Machine Learning. El Machine Learning es cuando nosotros enseñamos a un computador a que aprenda como aprende el ser humano. Nosotros, los seres humanos, aprendemos muchas veces por nuevos conocimientos a través de mecanismos formales, pero en general aprendemos por ajuste por error. Es decir, hacemos algo, eso tiene un buen resultado, lo repetimos. Hacemos algo, tenemos un mal resultado, lo evitamos y aprendemos en este caso. Y de esa manera, nosotros, a través de capas generadas de matrices en redes neuronales, somos capaces de que un sistema aprenda a comportarse o a ser eficiente en un campo determinado. Cuando ese aprendizaje es profundo, y ahí el tema de profundidad pues tiene que ver con la cantidad de capas que tiene la red neuronal y la complejidad de los algoritmos que se evalúan allí, entonces se conoce como Deep Learning. Deep Learning, entonces, es, digamos, como el hermano chiquito del Machine Learning, porque es mucho más específico y pues vamos a ver unos cuantos ejemplos. Ahora, vale bien la pregunta, ¿qué tan buenos somos nosotros los humanos haciendo que una computadora aprenda de sí misma? Porque, digamos, entra como si realmente somos capaces de hacer estas cosas. Bueno, no estamos empezando recién. Tenemos rato en esto y uno de los vale citar un par de casos que son bien relevantes. En Garry Kasparov contra Deep Blue, IBM en el año 1996 y 97. Logramos que el juego de estrategia por excelencia de Occidente, una computadora fuese mejor que el mejor de los campeones. ¿Okay? Estamos diciendo que la computadora aprendió a jugar ajedrez mejor que la mejor persona que jugaba ajedrez en ese momento. Estamos hablando de que incluso para mucha gente pensaban que era imposible que eso pudiera ser. Incluso Garry Kasparov en algún momento refutó de que eso no era un computador, eso era una persona que estaba detrás, de un grupo de personas tal vez que estaban detrás de una cortina que él no veía, y cuando vieron pues que efectivamente sí era un programa informático con inteligencia artificial, fue algo que fue un despertar de conciencia. O sea, nuestros computadores, aquellos que teníamos en 1996, fueron capaces de tener la capacidad, fueron capaces de llegar más allá en un juego de estrategia de lo que es capaz un ser humano. Ahora bien, como esto no para aquí, tenemos un ejemplo en 2016 con el juego de estrategia oriental llamado Go. Go tiene, para los entendidos, la dificultad de que no es posible a través de motores de inferencia normales, digamos que puedas examinar todo el parámetro de respuestas posibles, poder jugarlo bien, porque cada vez que se mueve una pieza se abren miles y miles y miles, tal vez millones de opciones que un computador no puede aprender de todas ellas. Y en este caso, entonces, el Deep Learning y el Machine Learning aprendieron que es cómo se juega Go. Miles y millones de jugadas entre digitales permitieron que en 2016 AlphaGo, un equipo patrocinado por Google, ganase en Corea al campeón Lee Sedol de Go en el juego de estrategia más complicado conocido por el hombre. Entonces, tenemos tiempo haciendo esto, tenemos tiempo haciéndolo bien, tenemos ahora la posibilidad de que informáticamente es posible colocar todas estas capacidades en dispositivos tan pequeños como un smartphone. Nosotros
los de que tenemos alguna edad, recordábamos que la baticueva, la supercomputadora, era una computadora gigante. Y hoy por hoy las computadoras cada vez son más chicas. Y no necesitamos tener más computadoras, necesitamos tenerlas más potentes, y eso es lo que estamos teniendo. En todo caso, para que en esos juegos tienen una característica muy particular, que ellos se concentran en un espacio de juego limitado. Su espacio de trabajo es un tablero más grande, más chico, pero donde él puede tomar decisiones, es efectivo tomando decisiones y hace que sus jugadas sean y sus decisiones sean efectivas. Ahora, cuando queremos trasladar eso a otros ambientes, necesitamos que esos sistemas de inteligencia artificial puedan percibir el mundo. Y para percibir el mundo, necesitamos herramientas para percibirlo. Y en este caso, pues los sensores pasan a tener mucha relevancia. Por supuesto, es importante que tengamos en cuenta que esos sensores, si se unen con la información geográfica, podemos entonces hacer que estos sistemas puedan descubrir patrones existentes que nosotros eventualmente pasemos por alto. En este caso, esta fotografía la seleccioné a propósito, porque si uno ve con cuidado y se fija, hay dos patrones que uno puede identificar rápidamente y a los que uno tal vez, porque el ojo humano se ha acostumbrado, no le hace mucho caso. Pero hay dos cosas que suceden en esta foto. La primera es que todas las casas o todas las construcciones están conectadas a través de una calle. Es una condición que un sistema de inteligencia artificial, tanto como una persona, pueden darse cuenta de ello. Y la otra que tenemos, por ejemplo, es la orientación de las viviendas. Las viviendas en general están orientadas a dar una vista hacia la playa. Eso pues tiene también otras connotaciones. Entonces, un sistema de inteligencia artificial es posible que aprenda a hacer estas apreciaciones, inclusive otras que nosotros no podamos ver a simple vista, porque puede evaluar muchísimas variables simultáneamente que pues el ser humano no estaría en capacidad de hacerlo directamente. Las relaciones espaciales entre esas miles de variables son interesantes porque hay principios en geografía, por ejemplo, como que las cosas que están cerca pues, deben estar relacionadas, que podemos sacarle mejor provecho cuando usamos estos sistemas de inteligencia artificial con elementos de ubicación en el espacio. Por ejemplo, cómo impacta un eje de transporte como el Canal de Panamá al resto del país, cómo aporta o cómo divide o cómo cambia la dinámica que pudiera tener el país. Lo mismo sucede con una línea de transmisión eléctrica. Lo mismo sucede, por ejemplo, como lo estamos viviendo hoy en día, con los efectos de la pandemia del COVID-19. O sea, ¿qué sucede? Digamos, distintas variables que permiten que en un área determinada crezcan los indicadores de contagio y en otros no. Son factores humanos, son factores ambientales, son cosas que podemos utilizar estas herramientas para ponderar y tomar en cuenta para toma de decisiones, como pudiera ser abrir algunas áreas que están menos propensas al contagio y hacer confinamientos más fuertes en aquellos casos donde la verdad es que se corre el riesgo de una crisis y una tragedia de salud pública. Como les comentaba, los sensores son entonces una fuente de información que van a requerir todos estos sistemas para conocer el ámbito donde ellos se mueven. ¿Okay? Hoy por hoy tenemos la ventaja de que la sensorización es más económica. Tenemos dispositivos como los que vemos en la pantalla, que son computadores completos que tienen un precio de alrededor de $5 por cada pieza y podemos conectarlo con sensores de clima, de humedad, de temperatura, de apertura y cerrada de puertas, cualquier cosa.
La verdad es que ahí uno puede hacer un módico precio un buen laboratorio y automatizar cosas. Lo que antes costaba aparatos, por ejemplo, como unos PLC, ahorita podemos hacerlo con pequeños dispositivos de estos y que son muy efectivos y además una batería le puede durar muchísimo tiempo, no hace falta hacerle un mantenimiento por buen rato. Y pueden ser programados en lenguajes de alto nivel, que esa es otra ventaja. Ya llegará el momento que hablemos un poco más del lenguaje y todas estas cosas, pero aquí es la idea la idea que quiero transmitir es que tenemos mucha capacidad de sensorización, y una de las capacidades de sensorización que tenemos y que muchas empresas lo saben bien es, de nuevo, los smartphones. Tenemos giroscopio, GPS, medidor de temperatura, tenemos cámara, tenemos una cantidad de sensores ya disponibles dentro de nuestro smartphone, y esa información a diario genera petabytes de datos. Para los que no conocen estas cantidades, pues tenemos los kilobytes, megabytes, terabytes, petabytes, exabytes, zettabytes, y por ahí van los números. Y cada uno de esos saltos son 1024 de los anteriores. ¿Ok? Entonces son miles, millones, billones, mil millones, billones de bytes que tenemos de información que se está generando a diario para ser procesada, para ser entendida, para ser comprendida y utilizada. Y es un momento bien interesante para aquellos que amamos los datos y en el análisis de datos, porque se nos abre una oportunidad para entender muchísimos fenómenos gracias a que los datos están disponibles. El caveat o digamos, el problema con esto es que muchos de estos datos no vienen en el formato que nosotros queremos. Y entonces debemos aprender a lidiar con estos datos fuera de formatos estándar. Nosotros no diseñamos el experimento como se hace en la estadística tradicional. El experimento nos llega a nosotros. Y nosotros debemos entonces procesar esta información como viene y entendiendo la complejidad de las posibles fuentes de error y tratar de minimizarlo. En todo caso, los datos nos permiten tomar mejores decisiones. ¿Cuándo puede ser el mejor momento para una siembra? ¿Cuál es el peor sitio para construir porque es un sitio más propenso a algún tipo de fenómeno? ¿Dónde es el sitio más delicado porque puede haber accidentes? ¿Y cuál es, por ejemplo, la época del año donde esos accidentes pasan o donde esos fenómenos suceden? La toma de decisiones, las decisiones en general, cuando son informadas, son mejores. Y cuando tenemos mucha información que la hemos procesado de manera consistente, tenemos la oportunidad de tomar decisiones súper más acertadas. Bien. Nosotros tenemos que la GeoIA, ya entrando en materia propiamente del área que estamos hablando hoy. La GeoIA se apoya en dos técnicas principalmente para la construcción de sus sistemas. ¿Okay? Ya decantamos de que tenemos muchas cosas que ya tenemos geografía como un gran cuerpo de conocimiento, tenemos un montón de recursos que podemos usar de Machine Learning y Deep Learning, pero eso hay que construirlo con algunas piezas y por eso pues, tiene relevancia saber cuáles son esas piezas que nosotros tenemos a la disposición o que se han utilizado tradicionalmente. ¿Sí? Una de ellas es el procesamiento del lenguaje natural. Como les decía, es tal cual como habla el ser humano, tal cual como se comunica el ser humano, los sistemas sean capaces de entender qué está pasando. ¿Ok? En ese caso, en ese ámbito, nosotros tenemos que un componente clásico, y clásico en el sentido de que se ha realizado en los últimos años y ya con cierto nivel de éxito, y incluso el nombre IA ha desaparecido en algunos de estos estudios porque ya lo ven como una disciplina, son el entendimiento geográfico a partir de fuentes como el IoT o las redes sociales. Las redes sociales tienen muchísima información y, como les digo,
esta información no está estructurada. La gente escribe en sus redes sociales en la manera que ellos hablan, que se conectan, se comparten, usan las etiquetas, los hashtags que les parecen pertinentes. Y hay información que son videos, que son imágenes, y toda esa información puede ser procesada y darle relevancia geográfica y decir, en tal parte está sucediendo podemos hacer un análisis de sentimiento de cómo está percibiendo las personas esa área en particular del territorio. Por ejemplo, podemos ver el surgimiento de tendencias, y eso, cuando estamos hablando de Twitter, allá es parte de la jerga que nosotros usamos, las tendencias. Esas tendencias vemos que de repente se dispara en un área un hashtag, una palabra, y entonces uno sale inmediatamente a averiguar qué fue lo que pasó allí. Y eso, nosotros podemos decir, ok, esto es algo que es relevante, por decir, en Chiriquí, es relevante en Darién, es relevante en la ciudad de Panamá, y podemos incluso ver si es relevante fuera de las fronteras y cómo nos impacta. Entonces, estos datos que son videos, imágenes, que son datos no estructurados, a través de procesamiento natural del lenguaje, nosotros somos capaces de convertirlo en algo que nosotros podemos entender. La otra técnica que nosotros usamos es la visión computacional. Y esta sí me gusta mucho, no es que la otra no, porque es enseñar al computador a que vea como el ser humano. El ser humano tiene una preponderancia sobre el uso de la vista para conocer el mundo. ¿Okay? No en vano, las grandes obras de arte muchas veces nosotros las recordamos, son pinturas, esculturas, son cosas que vemos. Y nosotros queremos enseñar al computador a que pueda ver como nosotros vemos. Nosotros, cuando vemos una imagen o cuando vemos una escena, nosotros realmente hacemos estas 4 cosas a la vez. La computadora no es tan inteligente, hay que enseñarla a hacerlo por separado. En el primer caso, en la clasificación de imágenes, es que nosotros podemos decir, por ejemplo, si en la imagen hay un perro, hay un gato, hay una persona, hay un auto. En el caso de abajo, por ejemplo, si hay una acumulación de personas o es un sitio donde está libre de personas. Y él no te puede decir cuántos hay, si hay. O sea, lo que te puede decir es si hay y ya. ¿Hay un gato? ¿No hay un gato? ¿Hay un perro? ¿No hay un perro? ¿Hay una cuenca? ¿No hay una cuenca? ¿Hay un lago? ¿No hay un lago? Cosas por el estilo. ¿Hay un pozo petrolero? ¿No hay un pozo petrolero? Cosas por el estilo. En el siguiente caso tenemos la detección de objetos. No solamente decimos que en la imagen hay un objeto, sino decimos dónde está. Y este caso es bien interesante porque entonces podemos decir, por ejemplo, no solamente si hay o no un pozo de agua, un pozo petrolero, pudiera ser un vehículo estacionado, sino podemos decir dónde está. Inmersión remota y decir cuántos puestos libres hay y puede decir a otra persona que pueda dejar pasar tantos vehículos, por ejemplo. O pues casos más simpáticos, como vemos ahí las mascotas de la casa evidenciadas. La otra característica que nosotros podemos aplicar es la segmentación semántica, es decir, que parte de la imagen corresponde a algo que para nosotros tiene un significado. Por ejemplo, en la imagen de abajo tenemos que esa parte de la imagen corresponde a vías. En la foto de arriba, nosotros con nuestra inteligencia natural podemos decir que eso es una mascota, donde abajo está clasificada un patio, que puede haber un edificio o una barda, y lo que está hacia arriba pues puede ser simplemente el cielo. Entonces, esa imagen nosotros podemos decirle, oye, búscame estos elementos de la imagen y dime dónde están. Y en el caso más específico es cuando ya llevamos a esta segmentación, a la segmentación específica de los elementos dentro de la imagen. Y, por ejemplo, el caso muy, muy interesante es el de las huellas de las edificaciones, donde nosotros podemos buscar a través de una imagen dónde está una edificación y decir con cierta nivel de confianza, primero, en qué estado está, y segundo,
de qué tamaño es y pudiéramos estimar incluso la altura de esa edificación. Otro caso que tenemos, un caso de estudio interesante en ese sentido, es un caso de estudio de piscinas, en un área donde las piscinas estaban en Redlands, hay zonas donde hay piscinas y la municipalidad decía, bueno, yo tengo una información de que estas casas son las que están pagando el impuesto por piscinas. Se hizo un pequeño vuelo y se identificó dónde habían piscinas no registradas, por ejemplo, que eran impuestos que se dejaron de cobrar. Y quizás ese no era un caso interesante, pero el caso más importante a nivel de salud pública es lo que llaman las piscinas de la muerte o las piscinas muertas, que son esas piscinas que se dejó de hacerle mantenimiento y pasaron a ser criaderos de mosquitos. Entonces, estas cosas tienen usos prácticos bien interesantes. ¿Y cómo hace un computador para hacer eso? Lo primero es que él tiene que aprender a qué es lo que está viendo. Y para hacer eso, él aprende a etiquetar y clasificar todo lo que ve. Incluso tenemos casos donde no solamente etiqueta, sino que puede identificar, por ejemplo, en este caso, los caracteres que significan, qué es lo que está leyendo. Por ejemplo, ese símbolo del círculo rojo con el centro blanco, ¿qué significa? Eso es entonces puede saber, es una señal de tránsito. Y puede ver, por ejemplo, lo que está atrás y dice, oye, eso es una publicidad, eso eventualmente para tránsito para mí no es relevante, o pudiera ser algo interesante para medir, qué sé yo. Entonces, la computadora tiene que aprender a etiquetar todo lo que ve. Esto es una casa, esto es un carro, esto es un perro, esto es esto es lo otro. En particular, la GeoIA tiene ciertos patrones que nosotros tenemos, que podemos aprovechar, ¿ok? Porque dentro de todo estamos hablando que es una disciplina realmente muy grande y hay que, como dice el dicho, pues un elefante se come por piezas, por partes, pequeño. Es decir, no podemos abarcar todo junto. Así que se desarrollan metodologías, en este caso para GeoIA, que permiten sacar mejor provecho de todas estas cosas que hemos hablado dentro de la disciplina de la GeoIA. En particular, la detección de objetos es una, ¿ok? Vemos edificios, tramos de vía, piscinas, plantas de agua, grietas, etc. La detección de objetos es, ok, yo sé que hay algo allí. ¿Qué puedo hacer con esa información? Puedo contar objetos, puedo contar tipos de objetos. Entonces, esto es súper interesante. Otra es, y nosotros los seres humanos somos fanáticos de esto, es realizar predicciones. Es decir, ¿cuándo es el momento en que se podría reventar una tubería? ¿Cómo se puede comportar una determinada enfermedad o en este caso muy relevante la pandemia? ¿Cómo se comporta el delito? ¿Okay? O sea, nosotros quisiéramos saber dónde estamos más seguros, dónde suceden más accidentes de tránsito, dónde suceden incendios, cuáles son esas condiciones. Nosotros desde la antigüedad somos fanáticos de buscar mecanismos que nos permitan predecir el futuro y esta es una que, basada en estadísticas y no en recetas mágicas, pues logramos algunos buenos resultados. La otra es detección de patrones. Y este es bien interesante porque todos los fenómenos espaciales y no espaciales tienen una dinámica. Y hay áreas y momentos que las cosas tienen más riesgo, menos riesgo, un comportamiento pico, un comportamiento valle. Y esos patrones nosotros podemos identificarlos y agruparlos por entes espaciales. Eso es bien interesante. Aquí pasamos entonces a ver unos casos de uso. Y ver cómo se está usando hoy en día. No estamos hablando de cosas lejanas, son cosas que se están haciendo hoy en día y quizás aquí la primera invitación a que piensen qué otras cosas pudieran hacer, dónde pudieran aplicarlo, qué inquietud les genera esto como experimento para que ustedes puedan buscar alguna solución basada en GeoIA. Uno de los casos bien simpático, por ejemplo, es la detección de grietas. El tema de las grietas no es un tema divertido, pero cuando uno lo ve de forma animada,
donde una cámara de mediano o bajo coste puede permitir identificar tipos de grietas en una vía. Entonces nosotros decimos, oye, esto está bien, porque un equipo para hacer estas mediciones, por ejemplo, es un equipo que es de precisión muy costoso y de un mantenimiento muy alto. En este caso, a través de la imagen, fíjense que él etiqueta no solamente que hay una grieta, sino que además tenemos una tabla que clasifica qué característica tiene esa grieta. En algunas veces son longitudinales, otras son cuadradas o llaman como espalda de cocodrilo, que responden a diferentes problemas. Por ejemplo, pudiera ser fallas en la mezcla, sobrepresión sobre la placa, exceso de humedad. Son cosas que ya una vez identificando qué tipo de grieta, también podemos decirle a una cuadrilla qué tipo de solución es la que tiene que aplicar. Eso podemos verlo dentro de ArcGIS, que es pues la plataforma de Esri por excelencia para esto, donde nosotros entonces podemos decir, oye, ¿en qué tramo de esa vía está la mayor cantidad de grietas de un tipo o de otro? Y además entonces podemos ligar esto con otra herramienta de ArcGIS, por lo menos que llamada Workforce, que puede incluso decirle a la cuadrilla, tienes que atender esta orden de trabajo, esta es la información que necesitas para atenderlo. Tenemos como un pipeline de trabajo que podemos cumplir a través de estos procesos. Estos mismos principios, usando la misma idea en otro contexto, podemos aplicarlo, por ejemplo, para los aisladores eléctricos. En este caso, vamos a ver, tenemos un video acá, que entonces estos aisladores eléctricos son de difícil acceso y se hace una muestra, se etiquetan un montón de imágenes donde decimos, estos son aisladores, unos están buenos, otros están malos, y utilizando Python como lenguaje de programación y una serie de librerías o bibliotecas de programación, entonces se puede colocar dentro del mapa y decir, ok, mira, aquí tengo la imagen y está georreferenciada cada una de ellas. En este caso, no necesariamente es el único motor de inferencia que se utiliza, pero en este caso se usó un motor de inferencia conocido como Watson, de IBM. Y ese motor de inferencia permite entonces, basado en la red neuronal que se entrenó, decir cuáles son los aisladores que están buenos y cuáles están malos. Ahora, nosotros viendo esto, tal vez una de las cosas que no percibimos, por ejemplo, es no solamente el ahorro en niveles económicos, sino en nivel de riesgo. Nosotros, y este es un símil que escuché alguna vez y me pareció muy bueno, ¿cómo se grababan las películas de acción hace 15 o 20 años? El camarógrafo iba detrás de la persona que iba corriendo, que se iba a dar golpes y que iba detrás del auto y si chocaba el auto, muy probablemente el camarógrafo también podía salir herido. Hoy por hoy usamos drones que hacen el seguimiento, hacen todo el vuelo e incluso no hace falta que el ser humano esté cerca de eso. Y el riesgo del ser humano se sacó de la ecuación. Cuando estamos hablando de líneas de tensión eléctrica, el factor de riesgo humano es alto. Estamos hablando de que se transmite muchísima energía por allí y que una persona no deba acercarse ahí para poder hacer este tipo de cosas, saca al ser humano del factor de riesgo de la ecuación. Y eso ya de por sí es una ganancia sustancial. Otra cosa que hacemos con IA es digitalización inteligente. Y aquí, pues los que hayan tenido experiencia con GIS, y los invito, si no han tenido experiencia con GIS, es buen momento para hacerlo. De verdad, tenemos excelentes recursos para aprender y para aplicar. Pero una de las tareas que nosotros nos luce muy, muy pesada es la digitalización, ¿ok? Porque es convertir el mundo real en una adaptación que la computadora pueda manejar de manera más eficiente. Representar, usando líneas, puntos, polígonos, elementos 3D lineales, todo aquello que nosotros vemos en una imagen, junto, abstraer esos datos. Y nosotros, en muchos casos, esa función es necesaria hacerla a mano. De hecho, hay mucha gente dedicada a levantar esa información a mano. Ahora bien, ¿qué tal que tenemos un caso de uso, un caso práctico, donde tenemos que la compañía
tenía su base de datos espacial de dónde estaban sus vías, pero le faltaba nivel de detalle. ¿Ok? Y entonces la idea era, oye, si yo no tengo esa información completa, pero cada vez que mis cuadrillas van a visitar los sitios, que en este caso son unos pozos, si mal no recuerdo, ellos toman sus coordenadas de por donde van pasando. Porque yo no puedo usar eso para digitalizar y no tener que sentar a una persona a dejar los ojos pegados aquí. Y pues la solución fue mucho mejor, porque podemos enseñar a la computadora, como se ve en la animación, que ella automáticamente aprenda y corrija cómo debe ser la vía basada en los datos que hay. Y llegamos a una muy buena aproximación de lo que es la vía original. Lo que aquí es interesante es que esta información está actualizada con los hechos, actualizada con la calle, con lo que realmente está pasando, porque pues estadísticamente, si tantas veces pasa un vehículo por acá, tenemos un buen chance de estar dentro del nivel de un margen de error aceptable para que nosotros podamos tomar esto como bueno. ¿Okay? Entonces hay una posibilidad, y estamos hablando de que estos puntos pueden haber sido tomados con un smartphone, o puede haber sido tomado con un GPS, o puede ser que con el sistema de ABL que tienen los vehículos. Estamos sensorizados por todas partes, tenemos recursos, la información está allí, es cosa de hacer el momento de, ajá, este dato es el que puedo utilizar, este recurso que está aquí, yo lo puedo tomar y aprovechar para generar conocimiento, para generar una aplicación, para resolver un problema. Al final del día, nosotros lo que hacemos es resolver problemas. Otro caso muy interesante, particularmente me parece muy simpático, es el de conteo de vehículos o conteo en general usando cámaras de video. A ver, una de las cosas que tenemos en Panamá es que tenemos cámaras de video por todas partes. Que si ven hacia la cinta costera, que si ven hacia la plaza tal, que si ven hacia la universidad tal, que si ven para acá. ¿Qué tal si nosotros a esas cámaras que ya existen le agregamos inteligencia artificial? Parece complicado, luce complicado. Cuando nosotros vemos cosas como esta, decimos, oye, pero ya alguien lo hizo. Debe estar documentado en alguna parte. Así que en este caso lo que tenemos es un video de una intersección, ¿okay? Una intersección en vivo, donde van pasando los vehículos y puede identificar si son autos, si son camiones, incluso si hay peatones. En este caso, fíjense que a mano derecha tenemos un dashboard, un tablero de control, donde entonces podemos decir en un momento determinado cuántos de esos vehículos o personas o bicicletas o motocicletas están cruzando en ese momento en una ciudad, en esa esquina, perdón. Ahora, si extrapolemos esto a una ciudad, y me van a disculpar que el video estaba un poquito acelerado, pero sucede lo siguiente. Este video es de una duración de un día, y lo que sucede es que en la avenida que está justo encima del letrero de Washington, vemos que hay puntos verdes. En un día normal, eso tiene puntos azules como todas las otras esquinas. En Washington, D.C., en la oficina encargada de llevar este dashboard y conteo de vehículos, se dio cuenta que en ese momento estaba pasando algo raro, porque en esa área no debían haber tantos transeúntes. Cuando hacen el chequeo in situ, dicen, oye, no, lo que está pasando es que ahí hay un parade, hay una exposición de personas que están transitando la calle, y por eso también vemos que en las calles que están más hacia el norte hay más congestionamiento porque no pueden utilizar esa vía. Entonces esto es bien interesante, pues porque, de nuevo, por percibiendo la realidad, nosotros podemos también, de manera indirecta, también podemos conocer qué está sucediendo en nuestro entorno. Una de las cosas que nosotros pudiéramos implementar, digamos, lanzo como idea, es que poder identificar, por ejemplo, vehículos que estén prohibidos en ciertas áreas. Si nosotros no debemos tener camiones de cierta envergadura dentro de calles de cierto tipo y tenemos la cámara, podemos decir, oye, pongamos ahí que los cuente, y cuando veamos el primero levantemos una alerta y avisemos a la autoridad de tránsito. ¿Ok? O si tenemos una concentración de transeúntes, oye,
manda gente para que tranque la calle porque pues, es posible que haya algún fenómeno que haya que atender y no queremos que haya una tragedia de un arrollamiento o algo parecido. Son casos prácticos que ya se están haciendo y yo creo que con un esfuerzo moderado pudieran replicarse aquí en la ciudad de Panamá. Otro caso relacionado con vehículos es la predicción de accidentes. Vaya, que nosotros nos preocupa cómo nosotros podemos segmentar por día, por condiciones de la vía, incluso por condiciones climáticas, cuándo pueden haber accidentes, porque si nosotros somos capaces de saber eso, nosotros estamos en capacidad de evitar que sucedan. ¿Ok? En ese sentido, usando la herramienta ArcGIS Pro de Esri, nosotros somos capaces de consolidar todas estas estadísticas y ver los casos de dónde sucedieron los accidentes y cuál es generar un modelo que nos permita predecir dónde es más propenso que sucedan estos accidentes. En ese sentido, y aquí pues afortunadamente nos acompaña un video que lo hace mucho más agradable, tenemos entonces las predicciones como líneas y podemos ver los accidentes que hay efectivamente sobre esas vías. Y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, hay accidentes en calles adyacentes a las vías principales. Oye, ¿por qué sucede eso? ¿Okay? Eso después las explicaciones, por supuesto, tienen, una vez que uno identifica el fenómeno, es posible hacer entonces la teoría alrededor de por qué sucede y constatar las variables. Puede ser condiciones de clima, puede ser la hora del día que la luz le pega al conductor de frente, puede ser que simplemente hay un tranque que hace imposible que las personas toleren el estar allí 15, 20, 30 minutos varados en un sitio y pare de contar. ¿Okay? Otro caso súper interesante que tenemos a nuestra disposición es la predicción de tiempo de llegada. A ver, porque hay cosas que son un poquito más banales. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos solicitud de comida por delivery y nos dicen, oye, su comida estará ahí en 25 minutos. Y usted espera 25 minutos y te dicen, ahora le faltan 10. Y esa predicción no es buena. ¿Ok? Y por supuesto, el problema en ese caso es que nos va a llegar la comida fría o vamos a tener hambre un buen rato más, y si estamos haciendo una fiesta y contamos con eso, pues vamos a tener una fiesta medianamente arruinada por eso. Sin embargo, hay otros fenómenos como el despacho de insumos de salud, ¿ok? El despacho de recursos para la construcción, el despacho de emergencia, por ejemplo, de ambulancias, que el tiempo de llegada sí tiene un impacto mucho más grande. Porque el impacto de llegada, por ejemplo, en el caso de salud, puede ser la diferencia entre que una persona muera o viva. Y para nosotros eso es muy importante. En este caso, nosotros tenemos una técnica tradicional que se llama el análisis de redes usando Network Analyst, que es un mecanismo, si se quiere, analítico. Es muy bueno, pero una vez que se ajusta con los recursos de Machine Learning, en este caso se hizo un ajuste con 320 millones de registros de tiempos de llegada de origen a destino. Y pues, por supuesto, para hacer eso necesitamos un hardware más o menos potente que nos permita manejar esa información de manera consistente y hacer los cálculos. Ahora, aquí como nota aparte, muchas veces cuando empezamos a involucrarnos con los temas de inteligencia artificial, la gente dice, oye, pero ¿por qué nosotros necesitamos unos procesadores GPU que son para video, para hacer procesamiento de Machine Learning? Si estos son datos y no es video. Básicamente, y ahí como completar la nota aparte, es porque para video los ingenieros le quitamos a las unidades de GPU todas las cosas que no sean relevantes para la gestión de video. Y casualmente, para esa gestión de video se utilizan matrices. Y lo que se usa
dentro de la inteligencia artificial, en la rama de Machine Learning, son cálculos sobre matrices. Entonces, por eso es que las GPU son importantes, porque son la pieza de hardware que mejor hace los cálculos de manera más eficiente para hacer cálculos con matrices. En el caso inicial, pues tenemos una predicción y en la de abajo tenemos una predicción ajustada utilizando Machine Learning. Aquí, pues, este es un video un GIF que no funcionó en mi máquina, pero en este caso, ella lo que muestra es cómo cambian los tiempos de llegada en un momento determinado del día. ¿Okay? De los 25 minutos para llegar, a veces esa mancha se hace más corta porque en 25 minutos no recorres mucho y a veces en 25 minutos recorres un poco más. A ver, detección y manejo de multitudes. Eso en un concierto, pues, es saber dónde hay concentración de personas, qué riesgos pueden estar ejecutándose ahí, pueden haber lesionados, que necesitamos mejor ventilación, desarrollar vías de escape, todas estas cosas. Ahora, en los tiempos nuevos que corren, este tipo de manejo de multitudes se ha convertido más bien en manejo para el distanciamiento social y advertencia de acercamientos no debidos. Ahí que enseñamos a las computadoras a decirle que si ves 2 personas a menos de 2 metros, levanta una alerta, y si hay tantas personas en una habitación, ya es potencialmente la posibilidad de que haya un contagio. ¿Ok? Ahora, estamos diciendo que nosotros le estamos enseñando a la computadora a ver. Enseñar a la computadora a ver puede llegar a ser incluso más efectivo, porque en esa misma habitación, igual va a ser un espacio geográfico para nosotros, podemos decir que nos cuente las personas que utilizan máscara en un momento determinado. Y nosotros podemos decir cuántas no. Y entonces eso puede ser también un indicador de riesgo de contagio por área determinada. Y cómo impacta eso quizás al área contigua. Este caso bien interesante, también se utilizó Watson, se usó hace bastante tiempo. Esto es un estadio un nuevo estadio que se construyó, si mal no recuerdo, en Florida, y queda de un lado de la autopista y del otro lado de la autopista están el parking para estacionar los vehículos. Y las personas tienen que caminar desde el estadio hasta el parking y en algún punto, como vemos en esta imagen inferior izquierda, tienen que cruzar esta área. ¿Ok? Entonces, en la parte derecha vemos que este dice 128, 129 y 130 son las cámaras disponibles, y entonces cada cámara la enseñaron a ver cuando hay una cantidad baja, media o densa de personas, y entonces esas mismas cámaras, cuando empiezan a percibir, por ejemplo, que en la primera cámara está llegando la gente, entonces va preparando el semáforo en el cruce para parar y hacer que las personas puedan cruzar para buscar su vehículo. Y todo esto hecho de manera automatizada utilizando Machine Learning y inteligencia artificial. Otro caso de estudio que tenemos bien interesante es la detección de falta de alumbrado sobre crecimiento de maleza y grafitis. ¿Ok? Aquí este caso de estudio se hizo con Azure y Visions, un servicio de computación, visión computacional. En particular, en New Orleans, pues hay una legislación que habla de pues, cómo debe estar en los frentes de las casas, y de nuevo se enseñó a la computadora aquí a ver cuándo es que una casa estaba bien podada, cuándo no estaba podada, dónde hay un graffiti, dónde no hay un graffiti, y empezar a hacer, el primer ejercicio es manualmente etiquetar estas imágenes, y luego que el mismo sistema aprenda de esas imágenes preetiquetadas, y cuando vea una imagen nueva puede decir, entra dentro de tal categoría, entra de tal categoría. Y entonces ya un detalle puede decirte, por ejemplo, etiquetar automáticamente que una casa se etiqueta como que ya tiene sobrecrecimiento de plantas.
y pues con unos niveles de confianza y digamos, cuáles son las acciones a seguir posterior a eso, ¿no? Nosotros en ESRI, afortunadamente, tenemos la posibilidad de tener contacto con muchísima tecnología. Y en particular, tenemos un caso de estudio que lo explica muy bien mi compañero de trabajo, Jan Guevara, que es cómo el uso de estas herramientas de inteligencia artificial son aplicadas para la agricultura. Y vemos que nos salimos del ámbito citadino, que nosotros tenemos a veces como que, bueno, es donde está la tecnología se aplica donde lleguemos. Y es bien interesante. Vamos a hacer un paseo rápido aquí por un recurso que se llama StoryMap. Este StoryMap, entonces, nos habla de que teniendo una plantación de palmas aceiteras, se hace, entonces, hay un tema de que para hacer el monitoreo de esas plantas es un problema, porque hay que contarlas, hay que verlas, hay que medirlas, hay que ver su estatus y eso se hace a mano, normalmente. ¿Ok? La idea es que esto se puede evaluar incluso haciendo uso de técnicas tradicionales de percepción remota y poder usar, por ejemplo, índices de vegetación para poder eventualmente buscar algún comportamiento específico para las plantas de palma. Sin embargo, nosotros, ahora que hemos visto un poquito de inteligencia artificial y machine learning, si nosotros enseñamos a cómo se ve una palma aceitera al sistema, él posteriormente es capaz de contarlas por sí mismo. O sea, una vez que nosotros etiquetamos una buena cantidad, esto, valga en la acotación, esto ya funciona directamente sobre herramientas como ArcGIS-Pro. Es decir, no hace falta, para muchos de estos casos, salir a hacerlo en otra plataforma. Se hace directamente sobre la herramienta desktop. Y uno entrena esta red neuronal. Esta red neuronal después se convierte entonces en una herramienta de geoprocesamiento y decirle, oye, búscame todas estas palmas y de un ejemplo, por ejemplo, decir que nosotros manualmente etiquetamos unas 100, 200 plantas, puede generar un procedimiento que etiquete automáticamente, qué sé yo, miles, millones, lo que uno necesite que esté más o menos en el mismo contexto. Adicional, entonces a cada planta nosotros podemos entonces a cada una hacerle los cálculos de niveles de reflectancia y otras herramientas de índices de vegetación para decirnos qué estado de salud tiene esa planta. No estamos haciéndolo para toda la plantación, la estamos diciendo a cada planta y podemos tener entonces estadísticas de cuáles de ellas están, por ejemplo, en buen estado, ¿ok? Las que están declinando en salud, las que necesitan inspección o las que están, pues, en comportamiento moderado. Esto es un caso bien interesante. Les invito que si pueden visitar los recursos de ESRI de educación, está para que ustedes puedan incluso hacer ustedes mismos este ejemplo y ver cómo funciona y, por supuesto, inspirarse para que ustedes lo hagan mucho mejor en su área de conocimiento. Aquí un tipo a la presentación. Bien. ¿Qué retos tenemos ahora con la inteligencia artificial? Vaya, que son muchos. Porque esto es lo primero que hemos hecho, lo primero que se nos ha ocurrido y lo primero que tenemos casos de éxito, por supuesto. Ahora bien, los retos son cómo nosotros implantamos esto en nuevos ambientes, cómo lo traemos al país, porque hay casos que se han hecho en el país y no se le ha dado la visibilidad, pero es importante que estas cosas podamos aprovecharlas de forma local. Cómo nosotros creamos conocimiento a partir de esto.
esta inteligencia artificial, ¿cómo se convierte en sabiduría que tenemos nosotros dentro de nuestras instituciones? ¿Cómo nosotros asumimos el reto de hacer innovación con esta tecnología? ¿Qué cosas nuevas podemos hacer? Podemos combinar nuevos sensores que no hemos visto hasta ahora, sensores que no han existido. Podemos incluso utilizar los mismos sensores de manera distinta. Todas esas cosas son retos bien interesantes que nosotros podemos asumir y tenemos una oportunidad de oro, digo yo, para que nosotros saquemos el mejor provecho. Hago aquí una pausa, realmente les invito a aprovechar esta oportunidad única de que la conferencia de usuarios de Esri es de forma virtual y está abierta al público. En especial, hay un camino que son de GeoIA, ¿ok? Si esto les ha gustado, es una muy buena oportunidad, es en pocos días. Adicionalmente, los otros recursos están un grupo en LinkedIn que se llama GeoAI, y en Medium hay un blog del equipo de Esri que hace estos trabajos, que comparten ya no solamente pues esta visión macro que les he compartido hasta ahora, sino incluso un poco más allá. Estos son los recursos que puedes utilizar. Estas son las bibliotecas, TensorFlow, PyTorch, Pandas, para de contar. Ya la especificidad técnica probablemente está lejos del objetivo de esta charla. Sin embargo, no quiero dejar la oportunidad de que ustedes puedan aprovechar estos recursos para que se inspiren y hagan de estos recursos es un insumo para hacer su trabajo súper eficiente y súper genial. Bueno, ya de momento no me queda sino darles las gracias por la oportunidad de nuevo y decirles que estamos a la orden, estamos a su disposición en Esri Panamá para ayudarles con sus ideas y ver cómo hacer que se conviertan en una realidad no solamente interesante, sino de provecho para todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Abrimos entonces el espacio para preguntas. Ok, sí, muchas gracias, Carlos Gustavo Ruiz, por la excelente presentación que nos ha dejado acá en este webinar. Agradecemos pues el tiempo dedicado y pues dentro de las preguntas podemos mencionar por acá, ya tenemos algunas por aquí recopiladas. López pregunta: en la detección y manejo de multitudes, pues ahora como estamos orientando esto al distanciamiento social, se puede utilizar para poder observar dentro de un hospital, ¿verdad? El progreso de las personas que están contagiadas y transmitir esto para evitar contagio del personal médico. Una de las opiniones que hay dentro de lo que es el foro. 100%, incluso es uno de los sitios donde sería genial poder hacer un caso de estudio de esto, porque es donde el distanciamiento social es más relevante, porque es, digamos, el sitio donde pues, de un pasillo a otro puede ser la diferencia entre contagiarse o no. Entonces, ahí hacer el enforcement de reglas de seguridad con sensores, con inteligencia artificial, es súper relevante en este momento. Ok, muchas gracias. Otra de las opiniones o consultas, a manera de consultas por acá, a nivel de implementación, de integración, metadatos y otro tipo de recursos que son empleadas, ¿verdad?, dentro de Esri. Sí. ¿Afecta en este caso metadatas de otras plataformas como Google o provenientes de otro tipo de herramientas? Sí, hay un tema que la ciencia de datos es muy abierta y la verdad es que no está contenida en ninguna plataforma. Lo que pasa es que, si bien es cierto, no está contenida en ninguna plataforma. Muchas de las herramientas que nosotros usamos son código abierto. El tenerlas todas disponibles dentro de una misma plataforma facilita mucho el trabajo. El proceso de conversiones de un formato a otro
cada vez que brincamos de un formato a otro, de un sistema a otro, probablemente tenemos un punto donde podemos empezar a introducir errores al sistema. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cosas por las cuales Esri tiene la capacidad de mantener consistentemente dentro de la misma plataforma todos los pasos dentro de los temas de IA. Se ha hecho un esfuerzo grande en este sentido. Incluso los Jupyter Notebooks, que son clásicos para este tipo de cosas, ArcGIS incluso lanzó su implementación de Jupyter Notebooks que funciona dentro de ArcGIS para que usted no tenga que salir a importar datos de ArcGIS o traerlos de otro lado, sino que todo esté ahí dentro. Ahora, si por ejemplo usted tiene datos que, por ejemplo, vengan de una página web, digamos, mira, eso no tengo forma de tenerlo, sino que voy a la página web de la OMS y ahí están los datos publicados, nadie me lo da en Excel, nadie me lo da en base de datos, y uno tiene, vamos, una persona con alguna capacidad técnica dentro del mismo notebook que puede estar dentro o fuera de ArcGIS, pero si está dentro, pues es conveniente, más allá de todo lo demás. Yo puedo hacer web scraping y leer esa fuente de datos y convertirla en una fuente de datos para mi sistema. Y eso está a la mano, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos usar cosas de otros sistemas? Sí. ¿Podemos generar productos para otros sistemas? 100%. Es una plataforma abierta, está documentada, y tiene, como te digo, muchísimos recursos. Lo que sí incluye, y se ha hecho un esfuerzo grande en ese sentido, es que sea un sistema que además de ser muy potente, sea conveniente. Y eso quizás es uno de los grandes valores de hacer GeoIA con ArcGIS. Ok, muchas gracias por la respuesta. Para este tipo de proyectos y para todos los proyectos, pues involucra a todos los proyectos, no solo de inteligencia artificial, IA, ¿existe algún tipo de financiamiento nacional o internacional aquí en Panamá para este tipo de implementación? Preguntan por acá. Entiendo que sí. Entiendo que Senacid ha avanzado en ese sentido. Digamos que es el ente de innovación, digamos que de financiamiento de este tipo de proyectos, de y otro tipo de proyectos. Entonces, yo sí sé que ha habido convocatorias donde pues estos proyectos han tenido cabida. Tengo conocimiento de que de proyectos de este tipo han tenido cabida. Ok, perfecto, muchas gracias. Por acá preguntan Jesús Miguel López que si se podría ampliar un poco más algún ejemplo en el área agrícola, qué implementaciones de inteligencia artificial, por lo menos local, se pudiese mencionar. En el área agrícola, pues, agricultura de precisión, hay ejemplos. Este caso de Las Palmas, hay ejemplos. Tradicionalmente, ya fuera del ámbito de IA, hay un cuerpo de conocimiento en los GIS dedicado a la parte de agricultura. Como nota curiosa, la explosión del uso de los sensores remotos realmente fue el uso de satélites de espías para espiar cómo estaban los cultivos del enemigo, con el que no nos entendíamos, ¿no? Entonces, por eso es que es un área que se ha desarrollado de manera muy fuerte. Ahí sí les invito más bien que para estos casos nos contacten a través de la página web o a través de nuestras redes sociales y con gusto los atendemos y les podemos mostrar las capacidades de la plataforma en esta área, porque, de nuevo, es muchísima información, no todo necesariamente tiene que hacerse con IA, hay cosas que se hacen con IA y hay ejemplos que tal vez podemos orientar mejor conociendo el caso de estudio que digamos, tenemos a la mano. Ok, muchas gracias. Por acá otra pregunta que me realizan, una opinión más que nada que da la impresión, dice por acá una participante, de que los proyectos, y abarca todo, ¿verdad?, de inteligencia artificial o IA, supondría pues un reemplazo de cierta cantidad de personal en algunas actividades. ¿Qué opinión se merece de esto? Mira, cuando Ford, quien hizo la línea de producción en masa de los vehículos
automatizó cierta parte de su planta, los que hacían apretar las tuercas y eso, indudablemente, no siguieron haciendo esas tareas, pero surgieron muchísimas otras opciones de empleo dentro de la misma planta para la gente. No necesariamente la automatización hace que perdamos oportunidades de empleo. A veces nos abre oportunidades a hacer empleos incluso con un valor más humano. Y eso es una discusión que la IA tiene, por supuesto, como proceso de masificación de algoritmos y toma de decisiones y todas estas cosas. Por ejemplo, una persona que haya sido corredor de bolsa por un poco de años y se consigue que ahora los algoritmos hacen lo que él hace, por supuesto, va a sentir que tiene una competencia, incluso hasta puede llegar a sentir que es desleal, porque una máquina lo va a hacer mucho más eficiente. Sin embargo, cuando esa persona tiene que interactuar, por ejemplo, con un cliente, un algoritmo no va a hablar con esa persona. Asesorar cuál es la mejor inversión a una persona, eso un algoritmo aún no lo hace. Y entonces esa capa más humana es lo que tiene ahora un valor muy importante. Y de nuevo, cuando se cambian ciertos empleos, normalmente lo que sucede es que hay una explosión de otros empleos relacionados con las cosas que surgen a partir de estos cambios tecnológicos. Okay, agradecemos la respuesta. Ya por acá, para culminar con la sección de preguntas, me preguntan por acá cuáles de estas herramientas a nivel de ESRI son las más utilizadas en Panamá. Háblese de aplicaciones como tal. Uy, a ver, ESRI tiene a nivel internacional 40 mercados verticales, ¿ok? 40 mercados verticales quiere decir que 40 áreas de interés donde se hacen soluciones específicas para cada área. En ese sentido, la misma herramienta en manos, por ejemplo, de un planificador urbano es una herramienta que se parece poco, por ejemplo, a una persona que la utiliza para aviación, ¿ok? El de planificación urbana, aunque usen la misma herramienta con la misma etiqueta, ArcGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Online, uno lo va a hacer con una visión de planificación de qué va a pasar con el crecimiento urbano, de quién corresponde esta casa, a quién corresponde este predio, y el otro va a ver en 3D cómo va aterrizando un avión y donde hay un elemento que pueda impactar, que vayan a construir, que pueda impactar con el cono de aterrizaje de una aeronave. Entonces, digamos, no es tanto qué herramienta se usa, sino cómo se usa. Y ahí tenemos infinidad de opciones. De nuevo, ahí le diría a la persona interesada, dese una vuelta por la conferencia de usuarios, aprovechen por lo menos la plenaria, que uno se da una idea de todo lo que está pasando y es una oportunidad de oro porque está abierta al público. Muchas gracias, agradecemos pues la participación acá de nuestro expositor Carlos Gustavo Ruiz, el agradecimiento también a los coordinadores acá por parte de ESRI, Oscar Vega, Emilce Mejía, por el apoyo que nos han brindado acá a la Universidad Tecnológica OTEIMA en la consecución de estos tipos de webinars que ayudan mucho a los estudiantes y le dan una idea ya mucho más global de cómo poder desarrollar, porque muchas veces acá los estudiantes en otra ocasión determinan el área donde quieren implementar lo que han aprendido pues a través de este tipo de actividades, donde el tipo de actividad les ayuda a ellos a discernir el área dentro de esta rama de la informática quieren ejercer su profesión. Así que de nuestra parte pues les agradecemos también a todos los participantes que están en el canal de YouTube la participación. Recuerden que este video va a quedar ahí en el canal de manera que ustedes los pueden consultar posteriormente. No sé si tienen alguna opinión, Emilce, Oscar. Sí, señor. Gracias a la universidad por darnos este espacio de hacer esta charla sobre este tema tan importante. Y pues sí tenemos pendiente con Eric, ya hemos identificado como un pequeño proyecto que podemos realizar con los estudiantes aplicando geointeligencia artificial de algo de lo que Carlos habló esta noche. Así que vamos a estar conversando con la señora rectora y
el coordinador de investigación y Eric y los estudiantes interesados y con mi compañero Carlos para ver cómo materializamos ese proyecto. Así Muchísimas mismo gracias es. a todos los asistentes y esperamos vernos pronto. Como no, muchas gracias a todos, gracias a los participantes a nivel de espectadores en YouTube y nos estamos viendo en una próxima ocasión a través de, estén pendientes a las redes sociales de la Universidad Tecnológica Teima y también a los canales que vamos a compartir. Ya les vamos a compartir también los canales de RI Panamá y todas sus redes sociales. Profesor Edmundo. Nos vemos el lunes. Apreciado profesor, Correcto. buenas noches. ¿Cómo está? Sumamente interesante la presentación que hicieron. Me quedo aún más asombrado. Felicito a Carlos por el excelente dominio del tema y creo que seguro que dejó ese gusanito de la inquietud, el uso de la herramienta, de ver las alternativas que existen y por lo tanto invitamos a este entrenamiento que próximamente vamos a tener desde la semana que viene para que se conecten, que se inscriban en ese entrenamiento para que conozcan la plataforma, sepan los usos que tiene, las aplicaciones, ¿verdad? Que se va a comenzar a dar desde la semana próxima para que se pongan en contacto con el profesor Eric o conmigo y nosotros entregarle el link respectivo para que hagan la inscripción. Muchísimas gracias a la gente de ERRI por este esfuerzo y por entregarnos la noche de hoy esta información tan valiosa. Y felicito nuevamente al profesor Sánchez, que ha dado nuevamente una señal de su compromiso con las nuevas tecnologías y con el futuro de la tecnología del web. Lo felicito también y quiero hacer público esta felicitación ante todos los asistentes, porque el grupo que el profesor Eric Sánchez asesoró en las jornadas de iniciación científica tuvo el llamado de la revista de la Universidad Tecnológica de Panamá, que es como la entrega de las medallas en las Olimpiadas. Cuando a uno le reciben una publicación es porque la publicación valió la pena para estar allí junto a las otras. Felicito a los muchachos y felicito de manera muy especial al profesor y a la escuela por el trabajo que vienen haciendo. Que tengan muy buenas noches todos. Muchas gracias. Adiós. Ok, hasta luego. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.